ahora vamos a pasar con la comparación. Vamos a pasar con la comparación entre atributos secundarios y resonancia. Que hay mucha gente que ya debe estar concluyendo cuál es mi idea sobre esto, pero vamos a hacer lo más justo posible. Atributos secundarios. Primera cosa negativa que tiene comparado con la resonancia. Tú te equipas, te aumentas los atributos secundarios y no tienes, digamos que, algo claro que te va a dar una ventaja. No hay una ventaja clara, ¿ok? Porque, son 4 distintos que hace que tú tengas que dividir recursos y enfocarte en uno para tener impacto. Y esto ya es negativo porque no es que tú aumentas atributos secundarios y los 4 se aumentan, ¿no? Haciendo que, por ejemplo, atributo secundario sea el equivalente a resonancia. No. Atributo secundario se desglosa en 4. Y resonancia, vamos a decir, en 2. Daño y vida, ¿no? Pero al final la resonancia aplica para los dos. Impacta a los dos a la misma vez. Haciendo que aumentar resonancia sea brainless. O sea, es que aumenta resonancia y ya tienes daño y vida. O sea, ya. Y acá tienes que, si aumentas armadura, ya sabes que no tienes penetración de armadura. No tienes una cosa, o una cosa o la otra. O todos a la vez. Entonces, ya hay un problema. Ese es el primer problema. La dificultad que tiene para el enfocarse, ¿no? Lo segundo, o sea, y va sujeto a eso. El impacto en el juego de daño y vida es mucho más grande que el de los atributos secundarios. Resistencia, en PvE, no te sirve para nada. Es negar pérdidas de control y eso, no te sirve para nada. Solo te sirve para PvP. Ya aquí le restas utilidad. Porque en la mayoría de los casos, el daño y la vida, la mayoría de los casos no, el daño y la vida te sirve para todos los modos de juego, la resistencia no. Potencia, depende de tu build en PvP. Si tienes muchas pérdidas de control, tienes sangrado, vas a aprovecharla más. ¿Qué pasa con daño y vida? Da igual, tú vas a ir a vivir o a morir, o vas a matar. Entonces, tiene mejor impacto, ¿no? Penetración de armadura. Si no tienes probabilidad de golpe crítico, no puedes hacer más daño. Además, si el oponente te supera en armadura, no importa cuánto tienes de penetración de armadura. Sin embargo, si tú tienes resonancia y aumentas daño y vida, por cierto, cuando hablo de daño y vida me refiero a resonancia, porque al final es eso. Si tú aumentas daño y vida y el oponente tiene 40.000 de daño y tú tienes 32.000 como tengo yo acá, tú te aumentas resonancia y tú tienes, digamos que no sé, llegas a 35.000 y el oponente tiene 40.000, igual, ¿no? Tú aumentaste, te acercaste, ya le haces un poquito más de daño y él también quizás te hace un poquito más de daño, pero los dos van aumentando a la vez. Los dos aumentan algo, ¿no? Cuando tú aumentas esto de acá, penetración de armadura, y el otro te supera en armadura, es como si no hubieras aumentado nada. Absolutamente nada. Entonces, lo anula completamente. Y esto, lo mismo, en PvE y en PvP, si no superas los valores, pues no lo puedes aprovechar tampoco, ¿no? Armadura, es totalmente defensivo, no te sirve para PvE. Lo mismo, acá sí, esto sí te sirve para PvE. Porque te da daño, ¿no? Sobre todo. Entonces, la armadura, si no tienes probabilidad de bloqueo, te sirve nada más para bloquear los críticos. Pero eso no significa que el crítico no te vaya a dar. Te van a seguir metiendo golpes críticos y te van a seguir haciendo el doble de daño, aunque tú le superes en armadura. Entonces, en este caso, tú te aumentas y tú vas a aumentar tu supervivencia sí o sí. No importa que el otro esté aumentando daño, tú también estás aumentando tu vida. Y estás haciendo la contraparte. Ninguno se está anulando el uno al otro. Esto ya por ahí a mí me parece una apuesta mucho más segura. Además, importante, cuando tú te aumentas los atributos secundarios, tú te aumentas los atributos secundarios, tú no te aumentas más nada. Sin embargo, cuando tú te aumentas la resonancia y te aumentas el daño y vida, tú estás aumentando el efecto de una gema. Una gema que está sujeta, en la mayoría de los casos, a un efecto, o sea, estás respetando un efecto que tú deseas. Porque le pusiste un auxiliar o lo que sea, tienes algo más que te está ayudando, que te va a poner un extra. Digamos que yo me puse Fauce, yo no le tengo puesto un auxiliar, a mí me interesa Fauce con su efecto principal, y a mí me está dando Fauce daño y vida por la resonancia, pero me está dando un efecto que hace un remolino, que atrae a los enemigos, les mete un trastazo, los tira para Cuba, y además les baja la armadura en un 12%. Todo eso está pasando
por mi inversión en resonancia. Sin embargo, cuando yo invierto en atributos secundarios, no pasa más nada. Y además se me niega si me superan en eso. Sin embargo, mis fauces, aunque el otro tenga 10.000 de resonancia, mi remolino va a salir el bicho ese y lo va a lanzar por los aires. Entonces, estamos hablando de practicidad. Ahora, hay algo muy importante. La resonancia es más cara y más difícil de conseguir porque esta conclusión que yo estoy haciendo ya se nota. O sea, es que están ahí. El elefante está en la habitación. O sea, la gente lo que no quiere es verlo. O sea, el juego funciona así. Es difícil conseguir resonancia porque la resonancia es mejor, es más segura, es más fuerte, es más... Ya, ponle el cuño. Oye, por cierto, denle like al directo, ¿eh? Han estado acá tremendo rato. Y veo que hay poquitos likes. Con la cantidad de cosas que les he dicho acá. Bueno, en fin. Yo entiendo que la gente busque la respuesta a los problemas en la sencillez. ¿Por qué digo esto? Porque en LATAM yo sé que es difícil conseguir platino y es difícil construir la resonancia. Pero yo lo que creo es que los atributos secundarios son lo que define quién tiene ventaja cuando dos jugadores están en la misma posición en resonancia. Cuando yo me encuentro un jugador con la misma resonancia que yo o con el mismo daño y vida, que no necesariamente esta cantidad de daño y vida está sujeto a esta resonancia. Porque hay quien puede aumentarse el daño y vida de otra fuente y superarme por un poquito o yo a él, ¿no? Cuando un jugador se enfrenta a otro en la misma situación, dos jugadores con 1000 de resonancia, lo que va a definir probablemente un poco es quién tiene los atributos secundarios más desarrollados. ¿Significa que los atributos secundarios son poca cosa? No. Los atributos secundarios son importantes y hay que seguir aumentándolos igual. Yo, a pesar de que prefiero, o sea, que aporto, si es que digo que la resonancia es mucho mejor, yo no dejo de subir mis atributos secundarios. ¿Por qué? Porque los atributos secundarios, si yo me especializo en algo de esto, me va a aportar y al final el personaje se construye de muchas maneras. No solo atributos secundarios, atributos adicionales también, magias, de todo un poco, ¿no? Y, y al final tú tienes que tratar de que todo se sincronice y haga de tu personaje pues lo mejor que se pueda en la situación que te encuentres. Pero definitivamente tú no puedes poner en una balanza resonancia contra atributos secundarios. Tú no puedes sustituir uno por otro. Porque si lo intentas hacer, te digo de antemano, o sea, ya, yo voy con más resonancia que tú y se va a notar porque este valor de acá no está pintado por gusto, esto está aquí, esto es súper sólido. Por eso es que ustedes ven que una ballena va y me revienta eh, tan fácilmente. No es por los atributos secundarios. Va y me meterá un crítico, ¿ok? Y la penetración de armadura me molerá. Pero es este valor de acá el que hace que ese valor de crítico que me metió me reviente la espalda. Sin contar, por supuesto, sus efectos de gema. Entonces, conclusión, la resonancia es más importante que los atributos secundarios, pero es más cara. Es más cara y lo que sí no está bien es que tú quites de un lado de los atributos secundarios para mejorar tu resonancia cuando eso no es rentable. ¿Cuándo no es rentable? Cuando tú tienes que venir acá al mercado y vender tu gema normal, digamos que tú tienes que vender tu citrino en 50 de platino. Digamos que lo vendes porque te quieres comprar resonancia. Mira, vaya, miren, por cierto, vendí parte de mis inversiones. Para los que no saben cómo justifico cómo conseguir tanto platino, yo compro turmalinas más baratas y las vendo más caras. Así. Ya, por ejemplo, aquí recogí 264 que se vendieron. Y por acá tengo otro bulto y ahora ese platino lo uso para reinvertirlo acá. Por cierto, se vendieron muchas. En fin, se vendieron todas hasta la mía. Entonces ahora tengo que esperar a que pongan en menos de 100 para vender, para comprar y demás. Bueno, en fin. Lo que no está bien, lo que no es rentable es venir y vender barato tus atributos secundarios, o sea, tus malinas no, tus gemas normales, porque quieres resonancia. No, a veces no es rentable. Si tú tienes que hacer eso, vender, regalar tus atributos secundarios, básicamente, para subir otro, ahí sí estás perdiendo. Ahí sí estás perdiendo y no, en ese caso no te lo recomiendo. Aquí lo ideal es, si vas a venderlo en el mayor precio posible para que valga la pena el sacrificio que estás haciendo de ese atributo secundario, porque al final es importante. Al final es importante. Y su valor realmente es lo que determina qué tan importante es o qué tanto va a impactar si tú lo abandonas por conseguir otro tipo de poder como es la resonancia. Puede que alguno de ustedes tenga alguna opinión distinta. Yo les doy lo que creo basado en mi experiencia
Ojalá les sirva a alguien. No tienen que hacerlo como yo, no tienen que pensar como yo. Yo les explico cómo funciona para que ustedes hagan sus propios razonamientos y con su experiencia, poco a poco, se construyan de una opinión y vengan a los comentarios y me digan cómo es que hacen las cosas y yo también puedo aprender, porque yo todo lo hago basado en mi experiencia, en pruebas y errores también, por supuesto, pero estoy seguro que alguien me puede sorprender. Con este tema no sé si me pueden sorprender mucho, pero nada, les dejo ahí la duda. Me dicen en los comentarios, me dicen en Discord, que hay bastante, tenemos comunidad en Discord, si no se han unido, únanse. Y ahí podemos comentar otro poco sobre todo lo que tiene que ver con Diablo Immortal.